Recibí un mensaje de texto de manera curiosamente sincronizada mientras me hospedaba en un antiguo hotel. En 2012, mi esposa y yo pasamos una noche en el Timberline Lodge en el Motel Hood. A pesar de vivir toda mi vida en Oregon y visitar el Monte Hood con frecuencia, fue la primera y hasta ahora única vez que pasé una noche ahí. El primo de mi mamá, Michael, murió en su habitación en el Timberline en 2005. Algún problema cardíaco, posiblemente agravado por la altitud. Él y mi mamá eran muy cercanos de niños, pero apenas se veían de adultos. Creo que probablemente lo conocí, pero, para ser honesto, no lo recuerdo. Enseñaba en un colegio en Mississippi. Según todos los informes, era un tipo súper agradable. Siempre se hacía llamar Michael, nunca Mike. Después de una cena muy agradable, bebimos en el bar y nos fuimos a dormir relativamente temprano. A la mañana siguiente me desperté y vi que tenía un mensaje de texto poco antes de las 2 de un número que no reconocía. Hola, soy Michael. Buenas noches. Le respondí por mensaje, pero nunca recibí una respuesta. Llamé al número, un código de área de Nueva York, pero no pude dejar un mensaje debido a un buzón de voz lleno. Nos fuimos después del desayuno y la historia prácticamente termina ahí. Creo que nuestra estancia en Timberline duró alrededor de 16 horas. Pero entonces, ¿qué sucedió? Una explicación es que fui contactado por mensaje de texto por el espíritu del primo de mi mamá, o simplemente recibí un mensaje errante que por casualidad utilizó el nombre de un pariente fallecido durante la brevísima ventana de tiempo en la que me encontraba en el mismo lugar donde murió ese pariente. El fantasma del hotel. Siempre me han fascinado los fantasmas y lo desconocido. Tenía unos 12 años y mis padres decidieron llevarnos a mi hermana y a mí al hotel donde sucedió todo. Al llegar, quedé fascinada por el hotel y la sensación que tuve. Era una sensación de temor, pero también de emoción. Tenía unos ascensores antiguos muy bonitos, con un encargado que los manejaba, y había una zona en la planta baja donde se podían hacer compras. Pero me dio unas vibras muy raras. En general, una sensación espeluznante. Recuerdo que pregunté a mis padres si alguien había visto fantasmas aquí o si el hotel tenía alguna historia. Mis padres no estaban seguros, así que fuimos a recepción para preguntar. Me dieron un panfleto sobre el fantasma que se decía que rondaba el lugar. Se llamaba Kate. Había llegado al hotel a principios del siglo XX y llevaba unos días esperando a su marido o amante. Al cabo de 5 días, se suicidó con lo que se cree que fue una herida autoinfligida con una pistola. Si no recuerdo mal, lo hizo a las escaleras del hotel que bajan a la playa. Estaba totalmente fascinada por este extraño fantasma y leí el folleto una y otra vez. Estaba pasando el rato con mi familia en nuestra habitación cuando mi padre decidió que necesitábamos un poco de hielo del pasillo. Dejó la puerta abierta y mi hermana, mi madre y yo estábamos tumbadas en las 2 camas leyendo nuestra respectiva literatura. De repente, empecé a sentir mucho frío y sin previo aviso, la puerta se cierra de golpe. Y me refiero a un portazo muy fuerte, tan fuerte y brusco que nos dio un susto de muerte a todas. Mi padre volvió preguntándose por qué la puerta estaba cerrada y nos encontró a todos pálidos por lo que acababa de pasar. Bromeó preguntándonos si habíamos visto un fantasma o algo así. Como persona lógica que soy, intenté encontrar la explicación más racional a lo que acababa de ocurrir. Intenté mover la puerta con un pequeño empujón, pero se abrió lentamente. Busqué alguna ventana abierta, pero todo estaba cerrado, ya que era invierno. Recuerdo perfectamente que había un gran árbol de Navidad en el vestíbulo. Me quedé despierta mientras todos dormían, intentando averiguar qué había pasado. Estuve toda la noche dándole vueltas a lo mismo y no conseguía entender cómo la puerta se había cerrado de un portazo tan violento. Nunca entendí por qué o cómo la puerta se había movido así, pero me conformé con ello.
Si fue Kate, me gustaría pensar que solo estaba saludando a su manera. Supongo que nunca lo sabré con certeza, pero toda aquella experiencia fue inquietantemente emocionante. Estoy deseando volver algún día. El hotel maldito. Soy un oficial de seguridad uniformado armado en mi ciudad. Hace 2 años, mi empresa estaba prestando servicios para un motel llamado Knights Inn. El motel se estaba preparando para cerrar para una remodelación masiva. Anteriormente, el motel estaba formado por 2 moteles separados, pero cuando Knights Inn lo compró, fusionó las propiedades en una sola. Durante casi 20 años de funcionamiento entre los 2 moteles originales, pasaron algunos acontecimientos bastante negativos. Este lugar se encuentra a poca distancia de la cárcel de la ciudad, por lo que cuando un número de personas fueron liberados, encontraron la estancia perfecta en este motel en los últimos años. Asesinatos, sobredosis de drogas y suicidios fueron reportados en esta propiedad. Todos estos oscuros sucesos dejaron huellas negativas en este terreno. Es importante decir que nadie le había dicho a mi personal de la historia de la propiedad a este punto. Pues bien, la penúltima semana de funcionamiento estaba ayudando a la auditora nocturna a preparar el desayuno de la mañana. La cocina estaba en una parte del edificio donde antes había un restaurante cerrado hacía mucho tiempo. La auditora estaba llenando jarras de zumo de naranja cuando un paquete de 12 latas de refresco sin abrir explotó junto a una escalera de acceso de servicio que estaba cerrada con llave desde el interior del pasillo de servicio a la cocina. El grito de la auditora fue escalofriante y ensordecedor. Debido al historial de huéspedes que había alquilado habitaciones, empecé a bajar las escaleras para encontrar que las puertas seguían aseguradas y nadie podría haber entrado. Entonces metí el dedo en el charco del refresco pensando que tal vez se había sobrecalentado o algo así, causando que estallara, pero no, estaba ligeramente frío. Mientras miraba a la auditora, que seguía temblando y sostenía un pequeño cuchillo de cocina, ambos oímos una risita de niña que sonaba muy inusual. Ambos salimos corriendo de la cocina y volvimos al mostrador principal. 5 minutos más tarde, la auditora me dijo: nadie que se haya registrado esta noche tiene hijos. La semana siguiente y la última semana que el local estuvo abierto antes de la remodelación, estuve patrullando por el recinto asegurándome de que no hubiera puertas sin cerrar o gente peleándose. Justo cuando terminé, recibí una llamada de la recepción avisando de una prioridad de código 6. Volví corriendo a la oficina y casi tropiezo con las escaleras del patio. Una vez ahí, vi a una joven con su hija de 3 años. La madre lloraba desconsoladamente, pero consiguió decirme que su marido no era el mismo, que después de casi 1 hora en su habitación, sacó un cuchillo de la nada y empezó a amenazarlas, a ella y a su hija. También dijo que su esposo odiaba las armas y que no habría tenido ninguna. Empecé a buscar al hombre por el terreno y lo encontré sentado en un rincón oscuro del patio. Tenía el cuchillo en la mano y estaba con la mirada perdida. Noté que el cuchillo tenía sangre y que él estaba sangrando. Le ordené que soltara el cuchillo mientras empezaba a caminar lentamente hacia mí. Lo repetí una segunda vez. En la tercera orden, saqué mi arma y le ordené que se detuviera y que pensara en su hija. Justo cuando lo hacía, 3 agentes locales saltaron detrás de mí, 2 con sus pistolas paralizantes desenfundadas. En un rápido despliegue, oí la orden de un compañero diciendo "taser, taser, taser", refiriéndose a la pistola eléctrica. Los agentes locales detuvieron al hombre y me hicieron rellenar un atestado cuando oí a 2 de los ayudantes decir: ¿quieres saber qué es lo raro? En la habitación en la que se alojaba el hombre hubo una muerte sospechosa hace unos días, pero los detectives dicen que fue un suicidio por consumo de drogas. Personalmente, creo que es un poco extraño que un hombre se suicide, que se corte los brazos hasta sangrarse y que una semana después otro hombre pierda la cabeza, se corte y no responda durante todo el tiempo que le hablaron. El último incidente aún no lo sé con certeza, pero la única frase que gritó el sospechoso fue: "Habrá más fantasmas aquí esta noche si entran". 4 semanas después de que el motel cerrara, yo estaba trabajando en una patrulla de la ciudad cuando el oficial de guardia pidió refuerzos prioritarios a todos los oficiales de guardia disponible. ¿Cuál es la situación?
La gente respondió: entre 4 y 6 personas han entrado en el edificio trasero y se han atrincherado en una habitación. Fui el primer agente que acudió al lugar poco después de las 3 de la madrugada. Me reuní con el agente de guardia. Mientras hablábamos y llegaba un tercer agente, oímos 3 disparos en el pasillo. En ese momento nos pusimos en contacto con la oficina local del sheriff para informarle de la situación. En cuestión de minutos, llegaron varios agentes con chalecos antibalas y cascos. Intentaron llegar a la habitación mientras observábamos desde el final del pasillo. Sonaron 5 disparos más desde la puerta y por suerte nadie resultó herido. Los ayudantes del sheriff retrocedieron hasta el final del pasillo donde estábamos nosotros 3. Un supervisor de los ayudantes del sheriff ordenó a 4 de ellos que vigilaran el pasillo mientras el resto tomaba posiciones alrededor del edificio. Preguntamos qué teníamos que hacer y nos contestó que bloqueáramos las entradas a la propiedad y que no entrara nadie que no fuera agente. Todo el tiempo los sospechosos vieron la actividad desde las ventanas y los agujeros en la puerta. Desde ahí, uno de ellos gritó: «Habrá más fantasmas aquí esta noche si entran». De repente, vimos que 5 de los sospechosos estaban siendo sacados a hombros y un sexto estaba siendo conducido en camilla a una ambulancia. Llegamos a descubrir que el hombre que tenía una pistola en la habitación tomó como rehenes a sus 5 amigos e intentó suicidarse cuando los agentes irrumpieron. Más tarde, murió en el hospital. Así que me pregunto si se unió a los otros fantasmas del motel. Espero hayas disfrutado estas historias y espero que estés disfrutando este mes del terror.